En ese sentido, hoy vamos a abordar una característica más dentro de este capítulo, la voz de la palabra, y es respecto a la voz del apacentador. La voz del apacentador. Esa es una característica más dentro de la voz de la palabra. Así que toma apunte. Esto es realmente una riqueza profunda para la edificación de cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento. La voz del apacentador. Y aquí podemos decir algo importante. En vista de que un apacentador habla la palabra de Dios, la voz del apacentador contiene la luz, el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. Y lo vuelvo a repetir. Tal vez esta palabra ha sido poco común en utilizarla en las conferencias, en las predicaciones, en los devocionales, pero qué importante es poder conocer dentro de la voz de la palabra que también vamos a encontrar la voz del apacentador. Y dice que la voz del apacentador contiene la luz, el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. ¿Por qué? Porque sin excepción alguna, cada uno de los hijos de Dios, en una analogía directa, de acuerdo a lo que el Señor nos invita a revisar en lo que nos convertimos, es básicamente en ovejas de su rebaño, en ovejas de su prado. Y si eres oveja, Dios te guiará por medio de tu apacentador. Si eres oveja, Dios te guiará por medio de su apacentador. Una vez que te vuelves como oveja, y no es porque sea un tema o un término peyorativo o alguien se pueda sentir minimizado y de repente usted quiera que lo comparen con tigre, con león, con leopardo, no sé, con elefante, pues en la palabra del Señor, al pueblo del Señor se lo hace ver como ovejas del prado, ovejas del redil. ¿Y por qué? Porque Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. E incluso la palabra de Dios nos hace ver una hermosa parte donde el mismo Señor Jesús dice estas palabras en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Debemos de sentirnos privilegiados con este término al cual el Señor de manera muy compasiva, misericordiosa, benevolente, nos mira como ovejas de su prado. Y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y lo interesante es que yo las conozco, dice Jesús, y me siguen. Las ovejas de Jesús le siguen a él porque él es el buen pastor. Obviamente, de repente en el rebaño puede ser que hayan lobos disfrazados de ovejas y obviamente el lobo se pierde porque no está escuchando la voz de su pastor, de su apacentador. Tu apacentador te explicará la palabra, te explicará la Biblia y a través de sus palabras la Biblia será una realidad en tu vida. Una de las formas más seguras en la que Dios puede dirigirte es mediante la persona que actúa como tu apacentador. Al final del día, todos en esta tierra, en una congregación, en una iglesia local, tenemos un apacentador. Tenemos todos, al final del día, hemos llegado a tener un apacentador que Dios ha puesto, porque este apacentador es tu pastor. Es lo que el Señor nos invita a ver en esta noche. Seamos muy cuidadosos con las palabras que nos dice nuestro pastor. Son las palabras ungidas, son las palabras que vienen de lo alto. En otras palabras, por decirlo de esta manera, a título personal y aprendiendo también de grandes maestros de la Biblia, de grandes teólogos, de grandes siervos del Señor, que también han estado acompañándonos a lo largo de estas últimas décadas, y no hablo precisamente solo del Ecuador, sino en el mundo entero. Hemos aprendido que en realidad ser un apacentador es un privilegio inmerecido, pero con una alta responsabilidad, porque básicamente se encomienda. Para ilustrarlo o graficarlo de esta manera, se le encomienda al apacentador el alimento
Y lo que hace este apacentador es fungir como un mesero que lleva ese alimento que recibe y lo tiene que servir a la mesa, donde en aquella mesa las ovejas están sentadas o el pueblo está sentado, los hijos de Dios están sentados. ¿Y qué van a hacer los hijos de Dios? Degustar de esa palabra, de ese alimento. Por lo tanto, es una gran responsabilidad tomar lo que Dios nos da para servirlo a la mesa del pueblo, sin estarle poniendo ningún tipo de aditivo, ni tampoco echándole más agüita a la sopa, ¿no? Para que rinda más. Estoy hablando y parafraseando a la vez, tratando de comprender la función, la responsabilidad y la idea de lo que el Señor nos explica a través de un apacentador. En ese sentido, tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de comer con actitud, de gustar con actitud, de recibir el alimento con actitud, de recibir y agradecer al Señor por el alimento que Él nos ha dado. Claro está en que cada uno de nosotros, conforme va creciendo espiritualmente, se va formando espiritualmente, en un momento dado va a tener la capacidad de discernir si a usted le están sirviendo una sopita de queso o le están dando realmente un buen banquete. Entonces, todos y cada uno de nosotros, según el nivel de alimentación, también vamos a irnos convirtiendo no críticos precisamente, sino un poco más espirituales en el sentido de poder discernir correctamente el alimento que estamos tomando. En este sentido, son aquellas palabras del ungido, en este caso, que recibimos del Señor, aquellas palabras como las que dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es Jesús el que conoce a sus ovejas. Y todos y cada uno de nosotros, incluyendo al mismo apacentador en esta tierra y a las demás ovejas, tenemos la necesidad de oír la voz de Jesús y seguir a Jesús como el gran pastor de ovejas. En ese marco, nosotros tenemos que recibir estas palabras ungidas del apacentador. Estas palabras las recibimos como alimento y sabemos que cada una de estas palabras contienen toda la guía, el alimento, los nutrientes espirituales que requerimos para poder crecer, para poder madurar, para poder desarrollarnos espiritualmente. Hemos abarcado algunas características profundas de la voz de la palabra y cómo la voz de la palabra en su estructura, en su esencia e incluso en el mecanismo que Dios utiliza para compartirla con cada uno de nosotros es real en nosotros, es real en nuestras vidas. Necesitamos, amados hermanos, adentrarnos más y más en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor. Hoy veía una buena noticia en uno de los estados de Estados Unidos. Se ha dispuesto de que la Biblia entre a todas las escuelas y los 10 mandamientos sean parte del pensum académico. Qué lindo sería que esta noticia fuera mundial. Qué lindo sería que la palabra sea el alimento sin restricción y que realmente guíe a todo aquel que hoy se sienta en un pupitre de una escuela. Porque sabemos que a mayor palabra de Dios hay mayor iluminación, mayor instrucción en nuestras vidas, y creo que desde muy pequeños pueden ir siendo adoctrinados a la luz de la palabra del Señor para tener mejores ciudadanos, mejor juventud, una sociedad que responda realmente con temor al Dios vivo y verdadero, al único y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. Así que, amado hermano, la palabra es para nosotros un recurso maravilloso y confiable que debemos utilizar todos los santos días que Dios nos dé en esta tierra. No desperdicies la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. Entonces, este capítulo 8 concluye con esta característica adicional que hemos podido compartir el día de hoy.
Vamos a entrar inmediatamente a un nuevo capítulo. Capítulo 9 nos va a hablar sobre 5 claves. Y espero, amado hermano, que puedas anotar. Anota, ¿sí? Anota, porque es importante tener la libreta de apuntes también, además de tener la palabra, una libreta donde usted pueda apuntar estos temas, estos títulos, estas claves, los versículos, para que usted pueda profundizar también en casa. 5 claves para tener victoria, nada más y nada menos sobre la voz de tu carne, la voz de tu carne, porque cuando hablamos de los 12 tipos de voces, encontramos que esta voz es real, es real. Por lo tanto, vamos a compartir en este corto capítulo 5 claves y que aspiro que usted las pueda anotar, memorizar, aplicarlas, compartirlas a todos a su alrededor. 5 claves para tener victoria sobre la voz de tu carne. Primera clave, la voz de tu carne es tu deseo humano. Sencillo. La voz de tu carne es tu deseo humano. No se vaya usted a sobredimensionar en lo que realmente es, porque a veces creemos que como hemos venido a Cristo, Jesús, solo vivimos ahora en una naturaleza y es la de Jesús, es la espiritual. Y eso es un grave error que realmente esconde la verdadera realidad. Y lamentablemente esta enseñanza sí fue socializada por mucho tiempo, en donde se dio aquella idea vaga de que una vez que llegabas a Cristo Jesús, ya no vivías en la naturaleza vieja. Pues déjame decirte y nuevamente recordarte que lo que haces ahora, cuando vienes a Cristo Jesús, es precisamente lo contrario, dejar de vivir en una sola naturaleza para ahora vivir en dos. Ahora, todos los días enfrentamos la naturaleza de la carne, la naturaleza adámica, mientras estemos en este cuerpo corruptible, y también tenemos la dicha y la bienaventuranza de experimentar nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque somos ahora nacidos de nuevo. Y por eso es importante alimentar constante y permanentemente a nuestra nueva naturaleza para fortalecerla. Y por eso la palabra juega un rol importante en toda criatura nueva en Cristo Jesús. Entonces, recuerda esta primera clave. La voz de tu carne es tu deseo humano. No importa si usted es un recién convertido al evangelio, tiene apenas un mes, o de repente tiene 50 años en el evangelio, o más, o menos. No importa si usted es un asistente nada más a la iglesia, o si es un ministro activo, un siervo, una sierva activa. Igual, amado hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos una naturaleza carnal también. Y hay que contrarrestarla, porque todos los días esta naturaleza también está activa, porque usted está viviendo en la carne, físicamente hablando. Aspiro que espiritualmente no. Entonces, la voz de tu carne es tu deseo humano. Segunda clave, la voz de tu carne son tus sensaciones físicas. Sensaciones físicas. Solo estamos viendo ahorita y enunciando estas claves. Recuerda, la segunda voz de tu carne, en este caso, la voz de tu carne son tus sensaciones físicas como otra clave que hay que tenerla bien identificada. Tercera clave, la voz de tu carne dice, haz lo que sientas, que es agradable y fácil. Lo vuelvo a repetir, la voz de tu carne dice, haz lo que sientas, que es agradable y fácil. Cuarta clave que debemos de tener en cuenta, no obedezca la voz de la carne si quieres ser bendecido. Escuche la voz del Espíritu Santo. Quinta clave, puedes callar la voz de la carne haciendo lo que es difícil y complicado. Haciendo lo que es difícil y complicado.
¿Usted sabe lo que es difícil y complicado en el día a día? Pregúntese. Quédese un ratito conmigo en esta última clave. ¿Qué es difícil y complicado? Para mucha gente sacar tiempo para leer la Biblia. Para mucha gente es muy complicado orar en la madrugada, orar en la noche. Para mucha gente es complicado leer la Biblia y retener los versículos de la Biblia. Para mucha gente es muy difícil hacer un estudio de un libro de la Biblia. Para mucha gente es difícil realmente orar por otro hermano. Pero qué importante, entre más nos adentramos a las cosas que son difíciles para nuestra carne, es porque nuestro espíritu está desarrollándose y está haciendo menguar las obras de la carne. Por eso esta quinta clave es interesante. Puedes callar la voz de la carne haciendo lo que es difícil y complicado, pero en el mejor de los sentidos es porque estamos buscando las cosas del reino. Es fácil, amado hermano, bajar la mirada. Es fácil bajar la mirada. Es fácil mirar el mar. Fue fácil para Pedro hundirse. ¿Por qué? Porque bajó la mirada. Cuando a nuestro alrededor las circunstancias adversas provocan temor, la reacción humana es muchas veces bajar la mirada de Jesús y ponerla realmente en las cosas terrenales. Así que tengamos en cuenta estas claves que realmente son importantes de irlas ubicando para poder contrarrestar los ataques que día a día se producen en nosotros mismos y por nosotros mismos. La voz de tu carne es la expresión de tus deseos y sensaciones. Cada vez que tienes ciertas sensaciones y deseos, la carne está hablando. Probablemente en este momento su carne le esté hablando a usted. ¿Para qué estás ahí estudiando ahorita con ese pastor? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Mira mejor los partidos de la Copa América. O anda a hacer deporte o ándate a hacer cualquier actividad. Muchas veces en este preciso momento, incluso dentro de la misma iglesia, dentro de un espacio aparentemente de adoración y alabanza, o cuando estamos escuchando la palabra, a veces nuestra carne está ahí diciéndonos tantas cosas o nos está haciendo ver tantos deseos que tenemos, porque tal vez para muchos esta hora su carne desea estar durmiendo, pues, estar descansando después de una jornada larga de trabajo. Qué rico será estar acostado ahí sin hacer nada, sin escuchar a nadie. Eso es lo que desea tu carne, porque estás vivo, porque eres un ser humano y porque de repente la carne está tomando mayor territorio. Pero cuando tú no le haces caso a la carne y haces que la carne mengue es porque tu espíritu está fortalecido en Cristo Jesús. Y el hecho de que estés aquí atento, tomando apunte, leyendo la Biblia conmigo y estar en esta hora de estudio bíblico, significa que si lo estás haciendo con plena convicción, con toda la voluntad del caso, con todos tus sentidos, apartando cualquier otra actividad que no interrumpa este espacio, es porque tu espíritu sabe lo que le conviene a tu carne. Al final del día, a tu carne le conviene menguar, porque de esa manera tu espíritu crece y la bendición llega. Y al final también es bendecido todo tu ser, incluyendo a tu propia carne. En este sentido, es muy peligroso seguir la dirección de la carne. Es muy peligroso. Si te dejas llevar por tus deseos de comida, de descanso, de esparcimiento, de recreación, de ocio, terminarás tal vez siendo al final del día un desastre espiritual. Un desastre totalmente espiritual. Vemos que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Lea conmigo Romanos 8, capítulo 6. Dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted se dedica solo a alimentar la carne y lo hace con plena convicción, lo hace con todos los sentidos
y usted realmente no le interesan las cosas del reino, no le interesan las cosas de arriba, es porque probablemente usted nunca nació de nuevo. Y la palabra es clara, ese final es de muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Debemos de recordar lo que el mismo Señor Jesús dijo, por su fruto les conoceréis. Porque dentro de una congregación, dentro de una iglesia o dentro del pueblo evangélico, como así se identifica hoy por hoy, muchas personas son sus frutos los que al final del día terminan identificando si es o no un verdadero cristiano. En ese sentido, Romanos 8:6 es muy claro. Ocuparse de la carne es muerte, muerte. Todos aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan creer en Él, recibirlo a Él, que rechazan las cosas de Dios enfáticamente, ellos están caminando hacia la muerte espiritual. Pero si usted, amado hermano, ha nacido de nuevo en Cristo Jesús y su enfoque es realmente buscar las cosas del reino, como dice la misma palabra del Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Lamentablemente, en la sabiduría criolla, la gente quiere buscar la añadidura primero y no al Dios de la añadidura. La gente quiere ir al final a tomar la bendición, pero no quiere pagar un precio. Y no porque tengamos que pagar un precio por nuestra salvación o tengamos que agregarle algo a nuestra salvación, porque no es posible. Jesús ya lo hizo y ya lo pagó. Pero sí tenemos nosotros, amados hermanos, que realmente alinearnos a la voluntad de Dios y buscar lo que Dios anhela que busquemos en nuestro diario vivir. Buscar las cosas del reino. Lamentablemente en esta época, en plena época del siglo XXI, los cristianos tenemos más preferencia por el patrón, por el mundo, por el negocio, por el deporte, por la barriga, por el ejercicio, por todo, menos que por las cosas de Dios. Porque si usted mira la agenda de las personas, tienen tiempo para todo, menos para las cosas del reino. No se tratan de actividades, no se trata de una agenda, se trata de un estilo de vida que es tan natural y tan habitual que no puede estar supeditada y observarse como una carga. En ese sentido, una persona espiritual es alguien que crece hasta el punto en el que puede darse cuenta cuando su carne le está hablando o está influyendo en él o en ella. La persona que espiritualmente está creciendo llega un momento, como dice Pablo, a juzgar todas las cosas. El espiritual al final del día juzga todas las cosas, pero no en el sentido de querer ser un juez y señalar a las personas, no, sino que habla de discernimiento, discierne todas las cosas. Al final todo le conviene, pero no todo le es lícito. Mejor dicho, todo le es lícito, pero no todo le conviene. En ese sentido, pregúntese este día, si usted, después de un año, que fue el 2023, donde hablamos de crecimiento y multiplicación, usted creció espiritualmente. Usted ha crecido espiritualmente. Usted puso su vida en una balanza, la pesó, la evaluó y dijo, sí hubo un crecimiento, así sea pequeño. Porque si efectivamente el crecimiento espiritual en su vida, producto del estudio de la palabra, de la oración, de buscar la intimidad con el Señor, de congregarse, de realmente servir al Señor como Él manda, ha traído a su vida la bendición de poder madurar espiritualmente, porque el crecimiento espiritual está ligado a la madurez espiritual. Y en ese sentido, usted ahora sienta en la misericordia del Señor que tiene la capacidad de poder incluso detectar cuando le está hablando la carne. Jesús dijo en Mateo 26:41, mira lo que le dijo a los discípulos en aquel lugar del Getsemaní, aquella noche previa a la crucifixión, le dice el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto,
está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, porque es una verdad, lo dijo el mismo Señor Jesús. La carne es débil. El Señor buscaba estar en intimidad con el Señor. Él buscó refugio en el Señor, porque probablemente su carne le decía: Jesús, corre, deja todo botado, porque lo que se viene es fuerte. Vas a sufrir, vas a ser golpeado, vas a ser maltratado. Esta gente te quiere matar. Y por eso es que el Señor busca refugio en aquel que lo podía fortalecer espiritualmente. Ahí había una lucha entre la carne y el espíritu. Getsemaní representa aquella esencia que todos nosotros día a día tenemos que enfrentar. Una realidad, la carne y el espíritu. Y por eso esta lección importante le deja a sus discípulos. Y tú como discípulo de Jesús, que hoy tienes también la oportunidad de escuchar esta palabra, recuerda lo que el maestro mismo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay gente que se cree muy fuerte, hay gente que cree estar firme, pero dice el Señor: mire que no caiga. Cuidado con esa sobredimensión en la confianza que tenemos en nuestra propia concupiscencia. Velad y orad. La clave está ahí. El Señor dice: velad y orad. La carne siempre quiere hacer lo que es incorrecto. Siempre. Dese cuenta usted. Un domingo más en su iglesia y dese cuenta. Y va a darse, y usted, discúlpeme la redundancia, pero usted va a poder darse cuenta de que hay mucha gente que está en cuerpo, pero no en espíritu. Puede ser que su espíritu y su alma estén paseando por algún centro comercial y solamente el cuerpo lo dejan ahí depositado. Y a veces ese cuerpo no puede estar mucho tiempo y está que se mueve, que parece a veces que el cuello le da vuelta, vuelta, vuelta. Levantan el cuerpo para que se mueva para acá. Otros se están durmiendo, unos se cabecean, y no cuestiono a nadie que se esté durmiendo, ni tampoco critico a nadie que se duerma. Pero realmente, ¿es ahí el lugar para dormirse? No creo. Realmente es el lugar ahí para ir y hablar de todo, menos poner la atención en las cosas que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Ahí usted se cuenta que siempre la carne lo va a llevar a hacer lo incorrecto. Solamente a manera de un ejemplo. O la típica que usted quiere leer la Biblia, ha apartado un momento para la Biblia, su espíritu quiere alimentarse, y su carne le provoca cualquier cosa, le pica, le da, se quiere ir al baño, o de repente siente la sensación que en ese momento tiene que llamar a fulano, a sultano, o quiere, o se acuerda de que tiene que presentar un deber, o tiene que cumplir con un trabajo específico. Siempre la carne lo va a llevar a usted a hacer lo contrario de lo que quiere hacer su espíritu. Más o menos para que usted tenga una idea. Su espíritu quiere irse a Salinas, pero su carne quiere irse a playas. Y es algo realmente opuesto. Son dos caminos distintos. Dos caminos que lo van a llevar a destinos distintos. Pero, ¿quién decide al final cuál de los dos caminos coger? Es el que esté mejor alimentado, el que esté más fuerte, el que logra imponerse. Y si usted terminó yendo a playas, cuando su espíritu quería ir a Salinas, es porque su espíritu gobernó, perdón, su carne gobernó al espíritu porque estaba mejor alimentado. Tengamos presente en el día a día y no dejemos pasar por alto que tenemos una lucha diaria, una realidad que tenemos que vencer día a día. Por ejemplo, he estado escuchando en esta semana un tema muy importante en la BBN. Y en la predicación de las 6:30 de la mañana, hay un tema que se está estudiando de Génesis, y hoy hablaban de Génesis 22.
Y realmente es uno de los capítulos más maravillosos que tiene la Biblia, ¿no? Porque en ese capítulo vemos a un Abraham queriendo obedecer en el espíritu, pero también vemos a un Abraham que muy en el fondo, su carne haber querido ir en el sentido contrario a donde su espíritu quería ir. Y ahí es donde se ve el verdadero principio de la adoración. Ya que estamos en el tiempo de estos domingos de hablar de la adoración, me pareció espectacular esa enseñanza. ¿Y por qué lo digo espectacular? Porque realmente adoración es obediencia. Y realmente para poder adorar en obediencia, el espíritu tenía que estar fortalecido. El espíritu de Abraham estaba tan fortalecido que al final llegó con el hijo que, de acuerdo a la orden, Dios le había dicho que lo ofreciera en sacrificio a tu único hijo. Y Abraham lo llevaba a ese lugar, a Moriah. Y ahí básicamente era donde todo iba a ocurrir. Y vemos que la obediencia de Abraham era lo que Dios estaba esperando, una verdadera adoración. E incluso hasta para poder adorar, no lo vamos a poder hacer en la carne, lo tenemos que hacer en el espíritu, porque el espíritu es el que quiere obedecer la voz del Padre. La carne no. La carne no quiere saber nada de orar, de leer la Biblia, de ayunar, no quiere saber nada de ir a la iglesia, no quiere saber nada de estudio bíblico, no quiere saber nada de eso. El que quiere saber de eso es aquel que necesita el nutriente espiritual y es el espíritu. Pero vemos a un Abraham caminar y cada paso tiene que haber sido una lucha. Cada paso que daba, estoy haciendo lo correcto, voy a entregar a mi hijo, yo no lo puedo entregar. Imagínese. Sin embargo, él llegó al lugar donde Dios le había pedido. Y cuando ya estaba a punto de hacer lo que Dios le había mandado, pues ahí Dios interviene, porque Dios ya vio el corazón de ese hombre. Y fue posible porque su espíritu estaba bien alimentado, estaba fortalecido por su relación con Dios. Qué importante es que tú y yo nos podamos relacionar día a día para obedecer y realmente poder adorar al Padre. La carne quiere que te duermas porque constantemente la carne siempre quiere que tú hagas lo incorrecto. La carne va a influir en ti si hay la mínima resistencia a querer hacer lo contrario a lo que Dios te manda. La carne siempre te va a decir, duérmete. La carne te va a decir, no vayas a una reunión de oración, no participes en los cultos, no sigas lo que el pastor te está diciendo a través de la palabra. Muchos jóvenes deberían de saber que en realidad el deseo de la carne es lo que los motiva a casarse. Por eso es que hay una tasa de divorcio altísima, porque es el deseo el que los lleva al matrimonio y no el espíritu guiándolos al matrimonio. Frecuentemente los jóvenes no son guiados al matrimonio por el espíritu, sino por la carne. Y así encontramos otros ejemplos más. Quiero compartir contigo esta anécdota el día de hoy, que dice, un ministerio especial, se titula la anécdota, un ministerio especial. Y escucha con mucha atención. Cuenta un pastor que cuando era estudiante observó a un joven que se llamaba a sí mismo ministro e iba a la universidad a ministrar la palabra. Después de un tiempo observé que ese hombre apenas visitaba a los hermanos de la universidad. Siempre lo podías encontrar charlando con las mujeres y ministrándolas. Un día le pregunté, ¿cómo es que ya casi nunca vienes a visitar a los hermanos? Refiriéndose a los varones. Pasas todo tu tiempo en los dormitorios de las chicas, agregó. Ah, respondió, tengo un llamado especial de Dios. Mi ministerio está dirigido a las hermanas. En otras palabras, Dios lo había llamado a pasar todo su tiempo con las mujeres. En ese tiempo lo acepté como un ministerio válido por mi nivel bajo del conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, pasando los años, si estudias la palabra, él llegó a una conclusión. No encontrarás un ministerio semejante a aquel hombre que decía tener un ministerio
cuando él mismo se había autodenominado ministro de un movimiento de mujeres. La Biblia dice que las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. Ese individuo probablemente solo estaba siguiendo los dictados naturales de su carne. Por ser hombre, tenía la tendencia a conducirse mejor con las hermanas. Esto es un fenómeno natural y sucede todo el tiempo. Pero en lugar de reconocer la realidad de su carne y de lo que era natural, afirmaba que el Espíritu Santo le había dado un ministerio especial dirigido a las chicas. Qué fácil es poder llegar en un momento dado de la vida a confundir la voz de la carne con la voz del Espíritu. Quien estaba diciendo a él que tenía un ministerio con las chicas era su propia carne. Quien lo estaba guiando e instruyendo en ese ministerio era su propia carne. Nada tenía que ver la voz del Espíritu. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 10, en la Reina Valera actualizada, dice, tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Tantos géneros de voces. O sea, hay muchos tipos de voces. Y la pregunta el día de hoy es, ¿cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Y si realmente estás escuchando la voz del Espíritu, es porque te estás dedicando a las cosas del reino. En ese sentido, hoy el Señor nos recuerda una vez más que hay que tomar con mucha responsabilidad a quién estamos escuchando. Y para eso es importante crecer espiritualmente. Para eso es importante que tú y yo podamos adentrarnos en el estudio sistemático de la palabra. Es necesario y es importante. Bien, entonces vamos a recapitular las 5 claves que dimos al inicio de este capítulo. La voz de tu carne es tu deseo humano. La voz de tu carne son tus sensaciones físicas. La voz de tu carne dice, haz lo que sientes, que es agradable y fácil. No obedezca la voz de la carne si quieres ser bendecido. Puedes callar la voz de la carne haciendo lo que es difícil y complicado. En este sentido, 5 claves para tener victoria sobre la voz de tu carne. Bien, continuamos, amados hermanos, con un nuevo tema y un nuevo capítulo. Lo vamos a dejar introducido para que nos preparemos para la siguiente semana ya con la idea de lo que vamos a continuar viendo. Estos capítulos son cortos, por eso a este espacio le he llamado varios, porque en realidad son capítulos pequeños, pero muy concisos y directos para poder comprender más ampliamente la voluntad perfecta de Dios. 3 cosas que deberías saber sobre la voz del Espíritu Santo. Este tema es relevante, así como las 5 claves sí, que nos permiten poder tener prácticamente la victoria sobre la voz de tu carne. Asimismo, el Señor quiere hablarnos ahora de 3 cosas que deberíamos saber sobre la voz del Espíritu Santo. 3 cosas importantes. La voz del Espíritu Santo es la voz más importante que necesitamos escuchar en estos tiempos. Pero es realmente lo que estamos escuchando hoy por hoy, con la antesala de lo que hemos visto, e incluso con la desagregación y la clasificación que vimos la vez anterior de distintos tipos de voces. Qué fácil que puede ser confundirse cuando realmente al dejar la palabra a un lado y comenzar a escuchar nuestra propia palabra o de repente, si la palabra de Dios ya no está alumbrando nuestro camino, es fácil que nos podamos perder y estar escuchando cualquier voz menos la voz del Espíritu. Entonces, en este marco, recordar que la voz del Espíritu Santo es la voz más importante
que necesitamos escuchar en estos tiempos marca la relevancia de estas tres cosas que tú y yo deberíamos de saber respecto a la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos enviaría al Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Recuerda que el Paracleto es Dios en nosotros. Ya no hablamos solamente de Immanuel, Dios con nosotros, sino que el Señor en su misericordia ahora nos llama templo y morada del Espíritu Santo, precisamente porque el Espíritu Santo toma morada sobre toda nueva criatura en Cristo Jesús. Tanto así que la misma palabra dice en Efesios 1:13 que somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Y todo aquel que ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo se convierte en esa morada que Dios toma para habitar. En este sentido, recordando las palabras de Jesús, Él dijo que nos enviaría al Espíritu Santo para que nos guiara. El Espíritu Santo habla de lo que Dios tiene en mente. Por eso es que no podemos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pretender leer la Biblia alejados de Dios, alejados de la intimidad, de la comunión, alejados de buscar la guía del Señor por medio de su Espíritu Santo. Porque si lo hacemos así, estamos leyendo entonces un libro que va a tener poca relevancia. Mucha gente utiliza la Biblia como simplemente un libro más, para poder enriquecer más su léxico o para poderlo ver como un libro de filosofía o de histosofía. Y así nada más. Pero qué necesario es que realmente nosotros nos dejemos guiar por medio del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe, que realmente cuando usted y yo leemos un texto de la Biblia, lo podamos comprender, porque es el Espíritu enseñando a nuestro espíritu lo que Dios desea para nosotros. Vamos a ver lo que dice Juan 16:13. Y dice esta porción de la Biblia, Juan 16:13, lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo dijo el Señor Jesús y se lo dijo a sus seguidores, a sus discípulos. Hoy nos lo recuerda una vez más a nosotros, los seguidores de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Debemos recordar que la verdad es la palabra. Por eso Jesús mismo le decía al Padre: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién nos va a guiar? Es el Espíritu Santo a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. E incluso, amados hermanos, para conocer las sazones de los tiempos, para poder discernir lo que ocurre hoy en el mundo entero, necesitamos del Espíritu Santo que nos permita comprender aquellas profecías, aquellas promesas, aquella palabra que a nuestra vida trae edificación. No podemos en ningún momento lograr comprender la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo. No lo podemos hacer. Usted necesita irremediablemente tener al Espíritu Santo en su vida para poder comprender la voz de la palabra, para poder comprender la palabra que Dios tiene para usted. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que a usted le va a traer crecimiento, esa palabra que llega a usted como maná del cielo, como una buena dádiva de parte de Dios. Esa palabra es la que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ministre para poderla comprender. Caso contrario, simplemente tendremos un conocimiento vano y que no tendrá realmente en nuestra vida ningún impacto. Por eso es que encontramos personas a nuestro alrededor que dicen que tienen tantos años y que aún no comprenden la palabra, porque no le piden al Señor
que los guíe y los ministre en todo tiempo a través de la palabra del Señor. En ese sentido, amados hermanos, este capítulo nos abre ya el escenario hacia dónde vamos a caminar la siguiente semana. A conocer tres cosas. Todavía no he nombrado ninguna. Vamos a conocer tres cosas sobre la voz del Espíritu Santo. Solo abrimos el capítulo y encontramos ya esta riqueza en Juan 16:13. El Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que va a hablar de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.